amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dialécticos. En este canal hablamos de negocios, de geopolítica, de finanzas y en general de temas de actualidad, con invitados muy especiales, muy importantes, de gran conocimiento en los diversos temas que hemos tratado. Y el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y los desafíos que se le presentan en este tema a México. Y para eso tengo a un invitado muy destacado en estos temas. Él es Jorge Pedrosa, él es Chief Technology Officer de Cognitactics, una consultora especializada en inteligencia artificial, calidad de datos y en ciberseguridad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de Big Four, atendiendo a clientes de diferentes industrias. Él es contador público, cuenta con estudios también en Derecho, es maestro en Energía y maestro en Inteligencia Artificial Aplicada por el TEC de Monterrey. También tiene diferentes certificaciones en Data Intelligence, Robotic Process Automation, tiene Machine Learning y Deep Learning por la IBM, por NVIDIA, etcétera. Desde el año 2018, Jorge ha asesorado a empresas en la implementación de modelos de inteligencia artificial, de análisis avanzado de datos, identificación de anomalías en conjuntos de datos, de detección de fraude, integración de diversas fuentes de información, modelos de identificación de fugas de dinero. Es una eminencia en el tema. Me da mucho gusto, Jorge, que estés aquí con nosotros para que hablemos sobre inteligencia artificial en México y quizás ampliando un poquito más el contexto internacional o latinoamericano. Bienvenido. Mi muy estimado César, muchas gracias por esta invitación a Dialecticus. Sin duda, te aplaudo muchísimo esta iniciativa de traer temas tan interesantes con todos tus invitados y reconocerte a ti, César, que siempre has tenido un enfoque bastante crítico. Hemos coincidido en varios puntos de vista, entonces, pues, qué mejor que tener esta charla que, pues, espero que les guste a todos, mi estimado César. Entonces, pues lo vamos a hacer muy de inteligencia de mercado, que es a lo que entiendo que tú te dedicas, pero yo le llamo al chisme, saber dónde están las oportunidades, dónde está el negocio. Entonces, pues vamos a pasar un buen rato, mi estimado César. Sí, y muchas gracias, Jorge. Te agradezco sinceramente que aceptaras mi invitación. Pudimos coincidir y eso me encanta. Creo que quizás para nuestro público que pudiese ser de todo tipo, unas definiciones de inteligencia artificial sin entrar en cuestiones muy detallistas, pero haciendo también algunas distinciones en por qué se le llama inteligencia a procesos que definitivamente tienen esa connotación, tienen esa base de análisis, pero cómo se han estado diferenciando también de cosas que fueron muy cercanas y previas como el blockchain, etcétera. Entremos de una forma para introducir el tema en estas definiciones muy rápidas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues más que definiciones, mi estimado César, porque ahí hoy vamos a hablar de paradigmas casi todo el tiempo. De repente, como que necesitamos una definición para poder saber de lo que estamos hablando y sin embargo no existe una definición universal. Las empresas de tecnología más avanzadas que están en estos temas tienen y proponen una definición, pero no es una definición generalizada, aceptada y pues por la academia todavía menos. Lo que sí te puedo decir, mi estimado César, es que con la inteligencia artificial hemos vivido ya casi 100 años. En 1945 se acuñó pues el modelo matemático de redes neuronales, que es lo que hace posible hablar de Generative AI. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle, pero en 1950 se propuso en el primer paper científico el concepto de inteligencia artificial. Vamos a tocar hoy un poquito el tema de regulación. Y sin embargo, Isaac Asimov ya proponía en su obra literaria Yo Robot, que por cierto yo soy fan de Asimov, tiene muchísimas aportaciones no solo a la ciencia ficción, sino también a la historia, a la literatura en general. Y él propuso tres reglas para regular la inteligencia artificial. Estamos hablando de los años 50, 60, y él lo que propuso es pues que las computadoras tienen que hacer lo que se les ordena. Como segunda ley, pues no pueden hacerse daño a ellas mismas, y como tercera ley, no pueden hacerle daño a ningún ser humano. Entonces, pues esas leyes que establece Asimov para el comportamiento de la inteligencia artificial ya nos hablaban, mi estimado César,
de lo productivo que iban a ser los siguientes 100 años y que creo que estamos hablando de un tema en el cual hemos vivido y convivido todo el tiempo y sin embargo no se había hablado con ese énfasis como lo estamos haciendo a partir de noviembre de 2022 con la aparición de ChatGPT. Dicho lo anterior, mi estimado César, pues se entiende entonces, pues como la inteligencia artificial, aquella inteligencia que no tiene todas las características que sí tiene una inteligencia humana, un ser humano, son distantes y hoy por hoy todas las empresas tecnológicas del mundo coinciden en que la inteligencia artificial le faltan todavía varios años para llegar a las capacidades cognitivas que representa la inteligencia humana, César. Ese me parece una buena introducción y, y esa parte de la historia no me la conocía. Gracias por esos datos. Mira, nosotros tenemos la noción de que para algunos, como desde el 70, con las computadoras más grandotas, esas cosas que veíamos en películas, comenzaba, pero sí, mira, fíjate, mucho antes. Pero podemos concluir quizás o estar de acuerdo en que básicamente la inteligencia artificial tiende a imitar a la inteligencia humana sin reemplazarla, y en eso no vamos a entrar en ese debate filosófico, pero sí digamos que básicamente tiene procesos de aprender desde la experiencia, aprender desde sus propios procesos, ¿no? De recolección y análisis de datos. Entonces también eso implicaría la resolución de problemas complejos, Totalmente, sin la intervención de un humano, digamos. totalmente, Ajá. César. Fíjate que otra vez tomando un poquito de la historia, los mainframes, sistemas expertos, toda la computación que se hizo en los años 60, 70, 80, pues quien tenía la capacidad de poderle invertir a estos sistemas eran los gobiernos más grandes pues del mundo. Pues estaba Estados Unidos, Rusia, sin duda Alemania, varios países que entendían y comprendían que tenían que subirse al desarrollo tecnológico. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer fueron sistemas que imitaban al ser humano. Esto significa, César, que estos primeros códigos computacionales que pues abarcaran millones de líneas de código, lo que hacían era asimilar el comportamiento de una persona en cuanto a la realización de una tarea. Y entonces, pues para una computadora era pues muy fácil encriptar y desencriptar información para hacer transacciones bancarias. Pero para una computadora, hasta antes de toda esta revolución que estamos viendo hoy, para una computadora distinguir, César, tu manuscrito, tu forma de escribir con la mía era imposible de hacer porque era muy sutil, eran cambios mínimos, no eran instrucciones que se sumaban de principio a fin para dar un resultado, sino el identificar comprensión de imágenes, el identificar comprensión de textos, era algo que la computación, pues hasta los años 90 no se permitía, o inclusive desde los 80 con la aparición de los primeros modelos de sistemas de inteligencia artificial que lideró pues IBM con su Deep Blue, en el cual pues ya le permitía pues retar a los grandes jugadores de ajedrez. Eh, Siempre ha sido imitar, César, y hoy con los nuevos modelos sigue siendo una imitación porque, insistimos, las computadoras no piensan ni tienen conciencia por sí mismas, lo que sí tienen es billones de parámetros de datos con los cuales pueden comparar pues una respuesta y también tienen un gran poder de procesamiento. Todo, César, es imitar al ser humano en las tareas cotidianas que llevamos a cabo y por eso hemos escuchado muy recientemente un término que ha estado pues acompañando a toda esta evolución que se llama el poder de lo cognitivo. Y la parte cognitiva es una realidad que en lo individual como seres humanos vivimos, pero pues que es difícil pues coincidir, ¿no? Lo que piensas tú y lo que pienso yo, pues esa es la parte cognitiva. Y la inteligencia artificial lo que se ha encargado de hacer es generar esta capa que pues se asemeja a que habla como nosotros, pero pues no es otra cosa más que modelos matemáticos, números y una gran capacidad de procesamiento. Muy bien.
Pues exacto, creo que yo que podríamos quizás resumir esta primera parte para entrar ya a temas más de detalle en que, bueno, son tecnologías que aprenden, que toman decisiones y resuelven problemas y que se adaptan a nuevas situaciones, que hay un proceso de aprendizaje. Desde luego, eso no, entiendo, no es un proceso abierto, no es a todo y tampoco adquieren autonomía. Todo tiene que ver con cómo tú le formulas los parámetros. Se basa mucho, César, pues con la parte de estadística. O sea, Ujú. realmente todos estos modelos que se han desarrollado parten del común denominador de que son bases estadísticas sobre las cuales se van pues generando los modelos. Dicho lo anterior, primero tenemos que la estadística eh, eh, es discriminatoria. La estadística identifica, segmenta, agrupa. Eso es discriminar datos, es discriminar conjuntos, porque la estadística lo que quiere es generar datos. Entonces, para la estadística, discriminar datos es el día a día. Y hay veces que queremos extraer esa funcionalidad a nuestro día a día, mi estimado César, y llevarlo en un proceso de reclutamiento en el área de recursos humanos, pues es muy peligroso, porque pues eso no lo va a entender ni la gente de recursos humanos, ni los empleados, ni terceros. Van a decir, oye, es que, ¿por qué están discriminando? No, pues es que es una base estadística y ahí se puede entrar en una serie de conjeturas con mayor profundidad, César, pero a lo que voy es, partiendo de la base, que es una base matemática, y partiendo que las computadoras no tienen conciencia, también es importante ver pues cómo funcionan y cómo funciona actualmente la inteligencia artificial generativa, que es lo que todo el mundo habla actualmente, pues funciona con base en el ejemplo y en su entrenamiento. Dicho lo anterior, han hecho pruebas, César, en donde retan a las inteligencias artificiales generativas para hacer operaciones aritméticas muy sencillas que las puede hacer cualquier niño de primaria. Pero esta inteligencia artificial generativa, por su objetivo que es imitar y utilizar información y utilizar ejemplos, o sea, no hay ejemplos que den operaciones matemáticas, porque su base de conocimiento no es propiamente únicamente libros de matemáticas, sino es un conocimiento general que está en el Internet. Entonces, te voy a contar la anécdota. Ha aparecido en los últimos 8 meses en investigaciones o documentos de investigación de universidades un nuevo término médico. Ese nuevo término médico no tiene una base científica, no tiene una base teórica, lo que tiene es el uso de la inteligencia artificial, en la cual, obteniendo la inteligencia artificial información de varios documentos de investigación, la inteligencia artificial ligó o creó un nuevo término médico a partir de un documento que tenía dos palabras aisladas. Si tú ves ese documento, está ordenado en dos columnas. Tú sabes que lees una columna y te vas a la siguiente columna, pero lo que hizo esta inteligencia artificial es agarrar una palabra de una línea y otra palabra de la otra línea. O sea, aunque fueran dos columnas separadas, las unió y para esta inteligencia artificial es una fuente de conocimiento válida en la cual ya están dando referencias a algunos doctores sobre este origen. Entonces, esa es otra de las evidencias, las cuales nos indica que pues va a tener y va a seguir teniendo muchos errores. Vamos a necesitar personas que estén curando pues las salidas o las respuestas que esté dando estos sistemas de inteligencia artificial, pero todo es una imitación. Y esta imitación es a partir de la información y de las bases de datos y del modelo el cual se esté utilizando para aprender, pues es que nos va a dar un resultado. Entonces tenemos información sesgada, tenemos información que puede ser discriminatoria e información que puede ser inclusive inventada. Entonces, porque pues todavía falta, o sea, todavía le falta desarrollarse pues de la forma en la cual nosotros queremos alcanzarla. Pero el tema, y tocabas ahorita un tema importante, la autonomía de la inteligencia artificial todavía estaba un poquito alejada, pero ese ha sido el gran tema que ha ocupado todos los foros, César, la autonomía de la inteligencia artificial. Ese tema, si quieres, ahorita lo tocamos en un momento. Sí, eso me parece muy bien. Hay dos temas que yo creo que ya vamos a dejar para un cierre más adelante. Y mira, ¿qué tal si hablamos un poco de cuál es la situación de la inteligencia artificial en el mundo y en América Latina y particularmente luego en México? Esta disputa entre China y Estados Unidos,
¿Qué tan cierta es? Bueno, lo que sabemos es lo que ha ocurrido y se ven en noticias, en informes de prensa, etcétera. Pero realmente es un tema que sea así de disputa real o en la práctica hay una gran ventaja que le lleva uno al otro. Pues yo creo que mucho se ha hablado del tema porque ha tenido un impacto fuerte. Con la nueva administración de Trump anuncia pues una inversión de 500 mil millones de dólares a la inteligencia artificial. Hay quien lo acompaña a Donald Trump en este anuncio de, me parece, enero o febrero de este año, lo acompaña el CEO de OpenAI, Sam Altman, y lo acompaña el CEO de Oracle y el inversor, el CEO de SoftBank, pues para dar este anuncio de esta inversión de 500 mil millones de dólares. Y vemos, César, que en el 2024 las empresas tecnológicas fueron las que ganaron más en bolsa. Revisando las estadísticas de cuánto crecieron estas empresas tecnológicas, un Nvidia creció más de un 700%. Y yo creo que la fiesta, mi estimado César, estaba padrísima. Todo el mundo estaba apostándole a la AI, todo el mundo le estaba apostando a que tenía una inversión segura en el 2025 y pues que no debería de haber mayor alboroto. O sea, la realidad, César, es que Tesla iba súper bien, teniendo a Elon Musk arreglando todos los temas en Casablanca, le llevó mucho valor de marca a Tesla, situación que cambió no en una administración, no en un año. Esta situación cambió en días, en meses. O sea, febrero, marzo y ahorita que estamos terminando abril, estamos viendo un cambio de 180 grados y quien empieza todo este impacto es China, cuando por medio de su empresa DeepSeek anuncia que tiene un poder de razonamiento más avanzado que la herramienta que estaba vendiendo ChatGPT, pues con su rango de precios, empezando desde los $20 y llegando en algunos modelos hasta en $1,000 o $2,000. O sea, eh, y de ahí estaban muchas empresas de tecnología, pues las ya conocidas, Google, Microsoft, Amazon, pues trabajando precisamente en el desarrollo de pues, herramientas y de plataformas para que sean adquiridas por empresas pues, que pueden pagarlo, ¿no? Y también con sus versiones gratuitas. DeepSeek llega, muestra que tiene un motor de razonamiento más, pues que sí le da la competencia a OpenAI, lo deja como código abierto, lo puedes bajar a tu computadora, lo puedes ejecutar en tu computadora, tiene 7 billones de parámetros de entrenamiento, y todo esto lo hace pues con una quinta parte de la plataforma tecnológica que tiene OpenAI, porque pues ya China ya les habían prohibido la importación de las tarjetas de aceleramiento gráfico más avanzadas a las que sí tiene acceso Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó detrás? Lo que pasó detrás de OpenAI es que nace como una empresa pues no lucrativa, utiliza un modelo de arquitectura de entrenamiento que había publicado Google en el 2017 y empieza a hacerlo bastante bien. Pero el problema con OpenAI, y esto se ha discutido en muchos foros, pues es público, el problema con OpenAI es que utiliza información que tendría que tener derecho o tendría que tener una autoría y por lo tanto una protección de derecho de autor. Si no lo hubiera hecho así, OpenAI no hubiera llegado a los parámetros de entrenamiento con los que cuenta actualmente. Entonces, el modelo entrenado lo toma China con DeepSeek y con otras empresas, y pues lo que hace China es lo mejor que ha hecho pues en los últimos 50 años por lo menos, que es imitar y mejorar. Y pues, lo imita y lo mejora, y y en el tema de estos modelos de inteligencia artificial, corren un proceso que se llama destilación. Y esto es, cuando tú ya tienes la respuesta al examen, César, pues es más fácil pues contestar cualquier otro examen porque tú ya tienes la respuesta al examen. O sea, lo que se le atribuye a OpenAI es una inversión fuerte en el entrenamiento del modelo, pero una vez que ya está suficientemente entrenado, pues ya lo pueden destilar y mejorarlo. Y eso fue lo que hizo DeepSeek a una fracción del costo. Pues que dicen que fue una cantidad mínima, pero no estaban contando pues que pues todo el procesamiento. Algo que es importante señalar, César, es
ni OpenAI ha dicho ni va a decir cómo entrenó sus modelos, ni DeepSeek va a decir pues todo lo que le mejoró a OpenAI, ¿no? Entonces, o sea, parece que se van a quedar así, parece que no va a haber más escrutinio, porque pues yo nada más quiero saber quién puede obligar a China o a Estados Unidos a que develen esta parte de tecnología. Aunque no lo den a conocer públicamente, pues las personas nos damos una idea y entonces decimos, bueno, pues no hay mucho detrás. O sea, cuando tú tienes ya los modelos, tienes los datos para entrenar tus modelos, y tienes la infraestructura para echar a andar, bueno, pues ya es más fácil, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo hoy, César. O sea, la realidad es que, pues aunque no sean tan abiertos, sabemos cómo es que están llegando a estos resultados. Y es así que hoy sí, hoy la supremacía está en Estados Unidos, está en China, potencialmente en la India y en algunos países europeos. Pero algo que tiene Estados Unidos y que no tiene China es que tiene a las empresas tecnológicas más grandes, tanto de diseño de chips como de infraestructura en cloud. Las empresas más grandes son las que todos conocemos. Y partiendo de ese punto, César, pues es quien va a tener hoy y todavía algunos años la supremacía de la inteligencia artificial, que va a ser Estados Unidos, pero China lo está haciendo diferente. China, gracias a su modelo de política pública, lo que está haciendo es generar muchos datos, pero a partir de fuentes propias. Cámaras de vigilancia, monitoreo a toda su internet y pues también acceso a todo el Internet mundial, ¿no? Entonces, para alcanzarlos va a estar muy hasta arriba. Y entonces, pues, ¿qué es lo que toca a los demás países? Pues lo que toca a los demás países es estar atentos de qué tecnologías son las que están liberándose, porque esto toma días adoptarlo, César, pero también toma horas que existan espacios o brechas de seguridad informática o de ciberseguridad, que son las que te pueden estar atacando. Entonces, esa es la historia larga. Yo la quería hacer más corta, pero, o sea, realmente cambió el mundo en estos 3 meses, César, en el cual Estados Unidos estaba probando y comprobando su supremacía económica, en tecnología. Eso fue cuando le estaban apostando esos $500,000 millones en la Casa Blanca, y a la siguiente semana sale DeepSeek y les echa atrás la fiesta. Entonces, pues son cosas que vamos a seguir viendo, pero pues definitivamente el mundo cambió en cuestión de semanas y todavía no estamos viendo los efectos y las consecuencias que todo esto está trayendo, César. Wow, acabas de hacer una buena síntesis de la situación actual y qué interesante, porque hay, a pesar de que todavía da como para, acabas de explicarnos muy bien cuál es este dilema. ¿Cómo estamos aquí en México y en Latinoamérica al respecto? Fíjate que han habido algunos estudios, recomiendo dos que han salido bastante buenos. Uno es de Intelligence Unit, lo hizo o este estudio se hizo en colaboración con Santander y salió el año pasado, me parece que a mediados del año. Es un documento público en el cual vislumbraba que en México existían ya establecidas hasta 2024 más de 360 empresas que tenían una inversión en ella. O sea, empresas que se dedican a ella y que tienen una inversión de ella y que están en su día a día haciendo esto de ella. Y de hecho, pues la empresa que yo represento, César, pues nacimos con esa consigna porque es un cambio de paradigmas bastante interesante. O sea, ya no es tener activos físicos, ya no es tener oficinas, ya no es tener una flotilla de coches. Hoy definitivamente el panorama ha cambiado de forma radical. Entonces, pues los paradigmas que existían antes pues están cambiando. Y bueno, indica este reporte también que 37% de las empresas de AI eh, ofrecen servicios de AI generativa. ¿A qué voy? Voy a que anteriormente, por ejemplo, en el sector retail, la AI se utilizaba pues para modelos predictivos de reabastecimiento de inventarios. En el sector de infraestructura se utilizaba para identificar eh, daños estructurales o reemplazo de piezas o mantenimientos mayores, etcétera. Pero ya estamos en México cambiando a que por lo menos uno de cada 3 servicios esté orientado a la inteligencia artificial
generativa. Pero sorprende también otro dato que pues también se ha vuelto recurrente, pero yo creo que aquí también es un tema ideológico, en el que la opinión generalizada del 65% de las empresas encuestadas es que el talento actual no es apto para pues una adopción de la inteligencia artificial. Y un 72% de empresas compra la tecnología a un tercero, no la desarrolla propiamente. Ese estudio pues está muy interesante porque es un primer estudio que nos acerca a esta realidad. Y ahorita en marzo, pues Needed Education con EY, KIO y la Cámara de Comercio Americana publicaron este documento que es el informe de madurez digital, en el cual señalan que solo el 1% de empresas a nivel global ya tiene un nivel de madurez apto de inteligencia artificial en sus procesos. Entonces, decir, bueno, el 1% a nivel global, o sea, en dónde estamos, cuáles son las áreas de oportunidad. Y en el estudio señalan que una de las aplicaciones prácticas que está llevando esta parte de inteligencia artificial es la experiencia del usuario. Existe la hiperpersonalización de experiencia del cliente. Mi esposa cumplió años la semana pasada y le llegó un video de una aerolínea, pues de Aeroméxico. Yo creo que aquí se valdría hacer comerciales, mi estimado César, pero el video decía su nombre y el actor que estaba hablando en el video decía su nombre y le hacían un pastel con su nombre. O sea, ya es esa parte de genero todo con inteligencia artificial, pero ya es una asociación de marca con el producto, ¿no? Entonces, en eso la inteligencia artificial se ha destacado. En temas de aumento de la productividad, en temas como, por ejemplo, procesar grandes cantidades de información, hacer resúmenes, hacer el seguimiento de juntas. eh, lo que es necesario es hacer un diferenciador comparativo y como área de oportunidad también está en que no se profundiza su uso y no se ha explorado su capacidad real. Sin embargo, las apuestas que se tienen de la iniciativa privada para esta tecnología es de eh, una inversión de 640 mil millones de dólares en el 2028. Entonces, eh, este reporte, o sea, la realidad es que está bastante extenso, pero sí da como oportunidad que las personas tenemos que conocer más cómo funciona esta tecnología para realmente aprovechar la productividad de las empresas y como uno mismo, ¿no? Y en segundo orden, pues también conocer los riesgos que de esto deriva y uno de esos riesgos es los temas de ciberseguridad. Entonces, o sea, tu pregunta también viene orientada y las capacidades a nivel Latinoamérica de este tema de la inteligencia artificial. Yo lo que te puedo decir, César, es todas las universidades están preparadas para hablar del tema porque tienen actuarios, tienen ingenieros en sistemas, ingenieros computacionales, en mecatrónica. O sea, por ejemplo, en países asiáticos como Japón y como China, han estado liderando los temas de aplicaciones de inteligencia artificial con robótica. O están desarrollando robots autónomos. En Canadá, por ejemplo, está liderando la parte de investigación de redes neuronales profundas. O sea, en varias partes del mundo no es una novedad disruptiva que se empiece a meter el tema en algunas carreras o en algunos programas. Pero lo que sí te puedo decir, César, es en México, no nada más ya existen los posgrados de inteligencia artificial que existen en varias universidades públicas y privadas, sino también el Politécnico ya tiene la carrera de inteligencia artificial, la UNAM también tiene la carrera, una universidad pública, me parece que en Tijuana, en Ciudad Juárez, o sea, ya varias universidades no están reforzando este conocimiento en carreras netamente nativas a estos temas, sino ya están fundando, pues, propiamente las carreras de inteligencia artificial. Si a mí me preguntas esa, bueno, yo te diría, pues, unas fuertes bases de cálculo, de estadística y de programación, es lo que te puede salvar para, pues, entender lo básico y ya de ahí te vas especializando a temas en concreto. Entonces, pues en el mundo, el tema de formación de profesionales está, en México también, y en Latinoamérica, te podría decir, no hay un claro líder, no hay un claro líder como sí vemos Estados Unidos y vemos China, pero potencialmente
Brasil está haciendo cosas bastante interesantes y muy avanzadas. Chile también. De hecho, Chile, en cuanto al tema de regulación e implementación en iniciativa pública y privada, Uruguay está desarrollando un hub tecnológico bastante interesante y que ha tenido pues algunos convenios de colaboración, inclusive con la región o nuestro club avanzado en estos temas, que es Guadalajara. Entonces, pues te puedo decir, todo esto está disperso, César, está muy disperso, pero por lo menos está avanzando a nivel académico con base en el entendimiento de cómo están avanzando estos nuevos modelos y también en sus aplicaciones. Entonces, todavía estamos en un punto de generar oportunidades. Eh, un claro líder en la región, pues no sé, no me atrevería a decirlo, César. Todos los países están haciendo lo suyo a nivel LATAM y a nivel mundial también. Has mencionado en varias ocasiones el tema de la seguridad y el tema de la regulación. Entremos a ese tema. ¿Qué te parece? Por ejemplo, ¿cuánta regulación es necesaria? Eh, este comentario que escuchamos ahí en noticias del secretario Vance ante la Unión Europea, que fue un regaño bastante fuerte al respecto, ¿no? De por qué, y luego salieron varias situaciones cómicas al respecto, mientras decían por ahí las caricaturas, mientras Estados Unidos hace la innovación, China la copia y Europa la regula. Entonces, ¿cómo, cuánto caso hacer a esa crítica? ¿Cómo sopesarla y cómo asumir quizás también el tema por nuestro lado? ¿Necesitamos mucha regulación o con lo que hay bastaría? O en fin, ¿qué puedes comentar tú sobre esto? Fíjate, César, que lo que hizo Vance en el Parlamento Europeo fue incendiar algo que ya estaba pues incendiándose, ¿no? Los europeos están ahorita en un estado pues de no progreso, de no crecimiento. Tienen temas económicos bastante fuertes. Eh, Alemania, que era el país más fuerte que lideraba pues eh, toda esta región, pues no le ha ido también en su parte de desarrollo económico. Entonces, ha habido una fuerte frustración en cuanto a los europeos en el sentido de pues sí está todo regulado, pero eso está cerrando a mayores oportunidades, mayores apuestas. Eh, el gobierno típicamente ha estado apoyando algunas empresas tecnológicas, pero pues le pone muchas trabas, le pone peros, que está bastante bien que lo haga, pero ya es como una noción de decir, oye, pues no puedo empezar a hacer algo porque pues me lo tiene que aprobar, tiene que estar una ley, o sea, realmente el efecto de la regulación europea ha impactado negativamente a que ellos sí se autorregulan, pero el mundo no se está autorregulando. Su contrapeso, que es Estados Unidos, sí tenía moderadamente ciertas regulaciones, pero eso está desapareciendo. Entonces, ¿cuáles son los tres modelos de regulación, no? Podemos ver un modelo norteamericano, que de hecho invertí las imágenes, pero el modelo norteamericano con la administración de Biden estableció tres pilares para la gobernanza de la inteligencia artificial y esos tres pilares quedaron de lado. Entonces, el modelo norteamericano hoy es sin regulación, lo que ellos le apuestan es totalmente a la innovación. Esto puede ser contraproducente porque puede existir innovación fuera de Estados Unidos, por ejemplo en China, y Estados Unidos puede decir, bueno, sí, la innovación, pero la innovación, pues, de mis países aliados, que pues para estas alturas, César, no sé quién quiera aliarse con Estados Unidos, fuera de El Salvador. En China, pues, la regulación existe, pero está a cargo pues, del gobierno. Y entonces, pues, es un esquema, pues, interesante, ¿no? Realmente no, o sea, sí es innovación, sí es pasar por alto los derechos de propiedad intelectual, pero pues que no afecte los intereses del partido, ¿no? Entonces, pues ahí no hay una claridad de reglas, pero existen reglas y se cumplen. O sea, cuando me refiero a claridad pues no es un código, sino más bien es un partido y es un gobierno. Y pues Europa que está muy adentrado en los temas regulatorios, eso le está afectando fuertemente. Y este tema de Europa lo pongo o le doy más énfasis, porque lamentablemente en México, y digo lamentablemente, se han hecho intentos por regular la inteligencia artificial.
Y yo te diría, César, si existe una ley de ciberseguridad, no existe, también ha quedado en iniciativas, pero que como llegó la inteligencia artificial, ya nadie está volteando a ver la ciberseguridad. En el 23, el PAN lanzó una iniciativa de ley. En el 24, Ricardo Monreal también sacó su iniciativa de ley en abril. Ya cumplimos un año con esa iniciativa. Y hoy, pues en abril del 2025, ya se está proponiendo una nueva ley, que es la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial en México. O sea, empezamos mal porque el título está interminable. Segundo, lo que ellos proponen, o lo que se propone en esta iniciativa, es darle peso a la regulación que se está desarrollando en Europa. Está dejando, o sea, una copia de la parte de gestión de riesgos que está haciendo en Europa, pero, o sea, la pregunta es, eh, ¿qué se busca o cuál es el modelo que estaría buscando primero México ante esta tecnología? Ser innovador, es seguir la tendencia, llegar al último. No es claro. Y si no es claro cuál va a ser la vocación de México con respecto a esto, lamentablemente esto puede representar una barrera a las empresas que sí lo quieran adoptar. A mí me han preguntado, oye, ¿tendría que adoptar un marco como el de Europa o tendría que hacer yo mi propio marco de regulación? Las empresas que están haciendo esta adopción, la realidad, César, es que eh, mientras esto no sea ley, pues las empresas tienen que adoptar su propio marco de referencia, su propia gestión de riesgos y sus propios controles. Y si esto se vuelve ley, pues habrá que analizar cuáles son los pros y los contras, ¿no? Eh, no, o sea, hasta ahorita esta ley en sus 9 títulos, pues abordan diferentes componentes del ecosistema de inteligencia artificial, pero no le está pegando, César, a los delitos de ciberdelincuencia que son los que realmente se tendrían que estar persiguiendo. Mi conclusión a esto, César, es hoy, y te voy a dar un ejemplo con respecto a los crímenes. ¿Tú recuerdas, César, pues toda la seguridad que había detrás de las sucursales bancarias? Había varios policías, pero si hoy te das una vuelta, habrán colonias más con mayor índice de criminalidad, pero hoy generalmente las sucursales bancarias ya no tienen ningún policía haciendo guardia, o por lo menos en centros comerciales, o sea, en donde antes habían 5 guardias, hoy ya no existe ninguno. Eh, los robos a sucursal bajaron, o sea, estrepitosamente porque es muy alto el riesgo y realmente lo que tú puedes ganar en un asalto a una sucursal bancaria no se compara con lo que tú puedes ganar pues haciendo ciberdelincuencia. Entonces, ahí es donde se ha atrapado actualmente las autoridades y más en México en que no han analizado este fenómeno y no han puesto los candados en donde deberían de ponerlos. Más sin embargo, pues como el tema de moda hoy es la inteligencia artificial, pues quieren ponerle más trabas y más peso a algo que pues ni siquiera entienden, ¿no? Entonces, eh, ese es mi punto, ¿no? Estados Unidos dice, yo aquí no voy a poner regulación, Europa se afana en hacer una regulación que sí tiene beneficios a la sociedad, pero que está también bloqueando la parte de innovación, adopción y uso. Y en México, pues estamos copiando de todos lados y terminando por no hacer absolutamente nada, César. Eh, sí, creo que ahí hay un tema que nos preocupa mucho porque tiene que ver también como con las representaciones políticas que existen y entonces, dado un determinado contexto político, podemos imaginarnos cómo pueden salir ciertas regulaciones y las expectativas entonces se reducen. Eh, es un panorama, creo yo, poco alentador. Eh, y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las oportunidades que tú ves para un corto plazo? Bueno, mira, la realidad es que México es un país muy resiliente, es un país eh, que afortunadamente siempre ha encontrado oportunidades. Eh,
o sea, el tema de ciberseguridad como se vive hoy, César, es uno tiene que cuidarse a sí mismo porque sabe que ir con la autoridad va a ser muy complicado. De hecho, en Europa están echando a andar un par de regulaciones las cuales obliga a las personas que han tenido un evento de ciberseguridad, les obliga a hacer públicos sus casos, porque así es más fácil identificar cuáles son los modus operandi de estas bandas de criminales. ¿Qué pasa en México, César? En México es, te asaltan, no quieres ir al Ministerio Público, y si eres presa de un ciberdelincuente, no se lo dices tampoco a nadie porque no quieres pasar por la pena de que todo el mundo te diga que por qué no activaste tu doble autentificación, ¿no? O sea, ya está pasando. Entonces, yo creo que ese es el punto y esa es la oportunidad. O sea, yo creo que si confiamos en la clase política en echar a andar algo más complejo, pues la realidad es que vamos a estar esperando sentados. Más bien es identificar las oportunidades, pues para hacer una implementación, pues responsable, adecuada. Te voy a dar un ejemplo relacionado con el tema de ciberseguridad y inteligencia artificial. Eh, Microsoft compró GitHub. GitHub es el repositorio en el cual todos los desarrolladores y programadores meten su código y lo comparten ya sea con otros miembros de la comunidad o lo hacen público. O sea, la realidad es que es como un código del cual tú lo preparas y tú sabes si lo haces cerrado o lo compartes. Y resulta que un desarrollador que trabajaba en Disney Resorts bajó un código de GitHub y no se dio cuenta que tenía un malware. Entonces, eh, y esto es muy común porque hay mucha parte de desarrollo de modelos que están en GitHub. Entonces, mucha gente lo está tomando de ahí y no se están dando cuenta que puede haber algún código malicioso que no te das cuenta. O sea, no estás auditando el código, tú nada más lo copiaste, lo pegaste y lo ejecutaste, ya sea para para tu teléfono, tu computadora o para la empresa en la que trabajas. Pues total que le quitaron, bueno, el ciberdelincuente le tomó todas las credenciales, le tomó toda la información de su computadora, empezó a generar, bueno, le tomó el pasaporte, o sea, el cuate pues acabó bastante mal. Estamos hablando de febrero del 2025. Entonces, esa es otra de las amenazas, ¿no? O sea, realmente como que los gobiernos sí pueden hacer sus cuerpos de inteligencia y pueden ser muy efectivos, pero la realidad es que yo creo que ante los cambios tan repentinos de tecnologías, de soluciones, o sea, la realidad es que tendremos nosotros que ser más responsables de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la ciberdelincuencia está azotando a todo el mundo, no es tema exclusivamente a México, pero con eso tampoco quiero decir, oye, pues no adoptes esta tecnología, ¿no? Sino más bien es, si tienes que estar más obligado a estar más al tanto de qué es lo que está pasando, cómo es que te puede afectar y pues poco a poco, pues empresas como las que yo participo, pues estamos generando estos contenidos de concientización de decir, por aquí te pueden pegar, aquí está esta alerta, aquí está pasando esto, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser la propia comunidad, la iniciativa privada, quienes nos estemos cuidando nosotros mismos, y con eso, pues quitar un poquito ese mal sabor de boca de pues, los gobiernos no sé qué estén haciendo o cómo lo estén haciendo, sus intereses son otros, donde se tiene que regular es la parte de delincuencia, la parte de afectación a terceros, y eso pues siempre ha estado en el Código Penal, que es el que persigue a las personas pues por los actos que cometen, ¿no? Entonces, pues ahí está, y pues yo creo que pues, como reflexión, mi estimado César, es estar muy enterados. Que por cierto, hablando de estos organismos, lo que estaba mostrando aquí es una asociación que es Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que tuvo mucho eco en el 23 y ahorita ya no he sabido nada de ellos, pero dejaron un par de documentos bastante buenos, que es para el tema de adopción de la AI en México, igual que este otro documento que produjo la Embajada Británica y me parece que se publicó en el 2024. Entonces, pues realmente yo creo que vamos a estar hablando de este tema bastante, César, y pues bueno, es solo un poquito de lo que ha acontecido en estos meses y pues posiblemente la perspectiva que vamos a seguir teniendo en lo que resta del año. O sea, va a estar muy dinámico, va a estar muy desafiante, pero la invitación es pues que todos pues probemos estas tecnologías y la hagamos parte de nuestro día a día porque llegó para quedarse. Pues muy bien, estimado Jorge, qué gusto escucharte. Quizás una última acotación de mi parte es que prácticamente no hay un área
y un sector de la vida privada y pública en donde no se pueda hacer un uso y aplicación de la inteligencia artificial. Eso lo vamos a dejar para que nos consulten por ahí, por correo electrónico. Tenemos varias ideas que se pueden desarrollar tanto para gobierno como para el sector privado, porque ya se nos agota el tiempo. Nada más una última cosa que escuché recientemente en un podcast. Alguien que visita a un amigo de un país a otro, de un continente a otro, y hacía mucho tiempo que no se veían, fue a visitar a sus familias, y a uno de los niños pequeños de alguien le preguntan, ¿y qué tal la escuela? Entonces el niño mayor, creo que ya acababa básicamente la primaria, dice, ahora muy bien, porque con ChatGPT todo se ha hecho más fácil. Si esa respuesta te la puede dar un niño de 11 años, y se les está facilitando la vida, podemos imaginarnos situaciones mucho más complejas y dramáticas, como por ejemplo lo que se está viviendo en algunas regiones del mundo con las guerras. Si uno puede imaginarse, por ejemplo, que no necesitas a un gran ejército, y no sé, si desarrollas un sistema de inteligencia artificial para, para tu seguridad nacional y seguridad externa de amenazas bélicas, aunque, en cambio sí podrías tener una dotación muy grande de gamers que se pongan a manipular drones, y con sistemas de monitoreo, bueno, tienes un sistema de inteligencia artificial que te está protegiendo como país, ¿no? Bueno, desde esas cosas tan dramáticas y complejas hasta algo tan sencillo como un niño y sus tareas, ese es el espectro en el cual la aplicación de la inteligencia artificial nos aborda y nos brinda estos espacios. No, totalmente, mi estimado César. Yo creo que los temas éticos siempre han estado ahí, ¿no? Porque yo digo, bueno, a ver, ya de repente todos los males del mundo se lo están achacando a la inteligencia artificial y no soy tanto esa idea, pero lo que sí, César, es la desinformación. Esa es el arma más potente que nos puede pegar a cualquiera. Y la inteligencia artificial ha acelerado muchísimo esa concepción de, de los temas de desinformación. Y desinformación es eh, noticias, son datos, publicaciones, sitios web, o sea, todo esto nos puede generar pues una mala percepción, ¿no? Por ejemplo, tú decías, el ejército de niños que puede operar drones, ¿no? O sea, eso es algo real y puede pasar. Pero, ¿qué puede impactar más? ¿Una historia contada o una historia no contada? Por ejemplo, eso se puede hacer en una granja y pues nadie se enteró. Pero, ¿qué pasa, César, cuando esa desinformación ya habilita una realidad que no existe y nos vuelve a todos paranoicos y nos vuelve a todos insensibles inclusive, ¿no? Esa yo creo que es todavía peor, porque bueno, pues, tienes ejércitos y todo, ¿no? O sea, hay un financiamiento real, pero cuando pues es percepción y es desinformación y tan barato y que todo el mundo tenga acceso a generarla, pues yo creo que es ahí donde verdaderamente vamos a tener un problema. Y se han generado algunas soluciones para, por ejemplo, en imágenes generadas con inteligencia artificial ya existe el incorporar metadata para que, pues, cuando tú lo revisas en tu dispositivo, sepas ese origen, pero así como hay tecnología que habilita, también se deshabilita. Entonces, muy, muy sofisticado, no sé, César, yo creo que todavía queda capacidad de asombro para todo lo que viene y de forma tan rápida. Completamente de acuerdo con eso, estimado Jorge. No, pues, estimados amigos, tienen ahí nuestros datos, se los vamos a publicar en los comentarios y en los detalles de este video. Háganos llegar sus preguntas y comentarios. Estamos a sus órdenes para responder sus dudas y lo que deseen hacernos saber. Estimado Jorge, un fuerte abrazo. Seguimos pendientes con los avances de estos temas. Gracias, César. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias a toda tu audiencia. Nos vemos, amigos. Muchas gracias.